enriquecimiento ilícito que están ahí planteando en función de propiamente de lo que hacen las personas. Y el segundo tema tiene que ver propiamente con el andamiaje de la economía. Y hay un tema que es mucho más delicado, y es cómo fue nuestro proceso de construcción de esta economía. El presidente ha insistido mucho en la frase de la burguesía parasitaria, y habría que ver que esa burguesía parasitaria probablemente construyó una economía parasitaria, una economía profundamente fragmentada, sin cadenas de producción propiamente hiladas, sino que simplemente estaba a la expectativa de lo que eran los monopolios internacionales, de lo que eran las transnacionales, y ver qué fragmentos, en una visión postfordista, casi que de los procesos de producción, ver qué fragmentos les interesaba hilar en Venezuela o en cualquier otro país en función de las variables de localización de las grandes empresas, de los grandes consorcios. Nosotros tuvimos hasta principios del siglo, cuando en el año 36 se cruzan esas dos curvas de exportaciones petroleras y de lo que era el componente agrícola, tuvimos propiamente lo que era el cambio, un cambio estructural en términos de composición social. Una gente que eran unos terratenientes y pasaron a ser unos mercaderes. Y después quisieron ser burgueses, pero resulta que eran unos mercaderes, que lo que pasaron de una fuente de capital que estaba asociada a la tierra, pasaron a tener una fuente de capital asociada a procesos de importación, es decir, que no generaron tejido propiamente, no generaron ninguna estructura propiamente desde el punto de vista económico. Y lo que tienen es retazos propiamente en términos de una estructura económica. Eso es característica. Después viene el proceso de industrialización de los años 50, proceso de industrialización también tímido en términos de lo que es el impulso que tendría, pero que además lo que más afectó fue en el proceso de poblamiento del país, es decir, de esos 5 millones de habitantes a los casi 28 millones que somos en la actualidad. ¿Qué es lo que quiere plantear eso? Es la relación profunda que existe entre cada una de las variables, entre cada uno de los componentes que está ahí planteado, y cómo la construcción de esa economía, como el andamiaje que se generó en función de esa economía, es lo que nos están reclamando el día de hoy. Solamente una cuestión final y en ese punto y en función de lo que ha sido el planteamiento. Elías hablaba hoy de la empresa Diana. Nosotros podemos hablar de una cantidad de empresas. Esos que se alzan con la moral para decir supuestamente cómo se administran las empresas, tienen que saber que nosotros sabemos cómo nos dejaron las empresas. Nosotros vimos cómo nos dejaron las empresas. Parte de las empresas que nosotros estamos recuperando en este momento son empresas que vivieron profundamente la década de los 90 en términos de neoliberalismo. Nosotros sabemos cómo dejaron las máquinas destrozadas, cómo prácticamente les importó para nada los bienes de capital que estaban ahí, y finalmente dejaron a los trabajadores con todos los pasivos laborales, los dejaron ahí con las máquinas hechas ruinas. Esas son las empresas que administró el capitalismo. Y hay unas empresas que nosotros estamos recuperando para regresarlas precisamente en función de factores de producción para la economía y para el pueblo. Elías, como vicepresidente al frente del Consejo de Ministros, ¿qué está haciendo el Estado para contrarrestar esta guerra económica ya declarada por la burguesía en lo financiero, en lo productivo, en el tema de la inflación? ¿Qué estamos haciendo? Mira, en primer lugar, la orientación estratégica y que se traduce en una táctica para un Estado socialista, además que está obligado, como manda la Constitución, a impedir el ejercicio monopólico de la economía. El artículo 114, ¿no?, que habla de exactamente el 113, no se permitirán monopolios. El Estado venezolano está obligado a ir ampliando la capacidad de producción en manos distintas a los monopolios clásicos, por la vía de la construcción de un nuevo aparato industrial, agroindustrial, y del rescate del factor producción tierra como un elemento para que la sociedad vuelva a disponer de sus mejores tierras para la producción de alimentos. Por eso el presidente decía claramente en estos días 2 líneas o 3 líneas fundamentales: erradicar el latifundio, erradicar el monopolio y erradicar la economía de burbuja financiera. Son 3 elementos estratégicos del gobierno bolivariano para poder construir una economía realmente productiva y camino hacia el socialismo, ¿no? Porque fíjate una cosa, ahora ellos han señalado, y por eso es necesario la política de nacionalizaciones, porque por un lado vamos a ir construyendo, pero por otro lado nosotros no podemos permitir que se use el aparato productivo nacional
para especular, para acaparar, que son delitos expresos en la Constitución, en el artículo 114, y que deben ser penados severamente. Bueno, y no hay mejor pena para un capitalista que recuperar para la sociedad lo que él le privó a la sociedad, los medios de producción. No multas, como hemos venido haciendo hasta ahora, multas, cierres temporales. El capitalismo se burla de eso. La pena más severa para un especulador tiene que ser por ser un irresponsable que no es capaz de manejar con responsabilidad frente a una sociedad, un medio de producción, no puede tenerlo, pues, ¿no? Y eso es lo que estableció el artículo 6 de la ley de Indepavis en su última reforma. De manera que la política de nacionalización es clave. Y luego la recuperación, como manda el artículo 302 de la Constitución, del manejo estratégico de los sectores estratégicos. El artículo 302 dice: el Estado se reserva mediante la ley orgánica respectiva y por razones de conveniencia nacional, bueno, la industria petrolera y otras industrias, explotaciones, servicios y bienes de interés público y de carácter estratégico, ¿no? El caso de los alimentos, ¿quién puede dudar que es un bien de interés público y estratégico para una sociedad? Es lo que permite la vida humana, entre otras variables, pero es esencial. Pueden faltar muchas otras cosas menos la alimentación del ser humano. El otro elemento es que nosotros estamos obligados a ir desmantelando el aparato monopólico, y aquí quiero detenerme en 3-4 láminas, ¿no? A propósito del gran monopolio que significa la Polar, y que sus clientes de anuncios, porque esto hay que explicarlo bien, como lo decía Chomsky, los medios de comunicación no pueden ser objetivos. En un caso como la Polar nunca podrán ser objetivos, porque la Polar es el primer cliente de pautas de publicidad en todos los medios, el primer anunciante, de manera que nunca veremos en los medios de comunicación social, ni impresos, ni una crítica contra la Polar, y por eso se despliega toda la campaña en defensa de un monopolio que simplemente se expropió para un bien de interés público, unos galpones que perfectamente ellos pueden construir, y que, como nos lo decían los trabajadores conscientes con los cuales estuvimos reunidos, a ellos mudan galpones cada rato. Lo único que ellos han querido es plantear un conflicto de carácter político con el gobierno revolucionario, que es una apuesta muy mala, porque tienen muchas debilidades desde todo punto, y ellos lo saben. Tienen debilidades desde todo punto para su propio funcionamiento, porque es una mentira eso de que son muy eficientes, ¿no? Si me permite, Elías, vamos a hacer una cosa, para que la gente se quede con la intriga, vamos al corte y al regreso vamos a entrar en este tema específicamente, los monopolios capitalistas y la responsabilidad del Estado venezolano de desmontarlos para entregarle al pueblo esa riqueza que están acumulando los pocos hoy en día. Ya volvemos. El socialismo es una invención. Nadie escribió nunca cómo es que se va a hacer el socialismo. No, cada época, cada lugar es específico. Tenemos que inventarlo aquí nosotros para esta hora en que vivimos, para este tiempo y para este país, para nuestro país, para Venezuela. Hemos iniciado la marcha, será larga, pero a medida que vayamos dando pasos en la dirección correcta, iremos viendo resultados como este. Oigan, burgueses, Fede Cámaras, Concecomercio, Cavidea, Polar y compañía. Come on here, yes. Guerra económica, guerra es guerra, compadre. Después no se estén quejando. Yo y mis trabajadores, y mis trabajadoras y mi pueblo, ustedes y su dinero. Vamos a darle, pues. Vamos a darle. Porque ustedes no entienden lo que es esto. Ustedes no entienden, ni quieren entender lo que es esto. Ellos solo entienden billuyo, billuyo.
Bueno, fíjense, el presidente sacaba la Constitución y ellos también la sacan, la derecha. Hemos visto a cualquier actor político con esto en la mano, al menos desde el año 2007, pero pareciera que cuando les hablan de esos dos artículos sobre los monopolios, sobre las nacionalizaciones de aquello que es estratégico para el país y el latifundio, ahí por supuesto que la desconocen y la esconden o sacan la del 61, o ni siquiera la del 61, pero la del 61 también era antimonopolio y antilatifundio, lo que pasa es que nunca se cumplió. Elías Agua nos estaba refiriendo en el corte anterior, en el segmento anterior, bueno, todo el tema de algunos monopolios en Venezuela, específicamente estaba hablando de Polar. Adelante. Sí, mira, porque ellos ahora han señalado que el Estado venezolano controla